Uno de los peores temores en este país es que Donald Trump alcanzara la candidatura presidencial de los republicanos a la presidencia de Estados Unidos, que casi es un hecho, a pesar de que sus propuestas, tanto comerciales como migratorias, parecen realmente impracticables. Su peligro, no obstante, es justamente ese discurso antiinmigrante, antimexicano, que hasta ahora parece le ha dado resultado en su carrera hacia la Casa Blanca. Soy José Buendía, vamos a hablar de este tema hoy en Opiniones Encontradas, un programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para regresar acá a tener nuestra discusión de todos los días con dos perspectivas, con dos puntos de vista sobre lo que está sucediendo y lo que significa Donald Trump en la carrera hacia la Casa Blanca. Una de las peores pesadillas de México se ha hecho realidad con la virtual candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por los republicanos. Aunque dentro y fuera de su país se coincide en que sus promesas migratorias o políticas comerciales son impracticables. Discurso de campaña o falta de conocimiento de la realidad. Lo cierto también es que sus planteamientos anti-inmigrantes y contra los trabajadores mexicanos indocumentados revela fuertes sentimientos racistas y de intolerancia entre los votantes de su país hacia sus vecinos y el mundo. Hay preocupación por sus dichos de que rompería acuerdos comerciales internacionales hasta construir un muro a lo largo de la frontera del país con México. Su prioridad en los primeros 100 días de gobierno, dijo al New York Times, sería sellar el paso a la migración mexicana y centroamericana hacia su país. Además, priorizaría revertir medidas de Barack Obama, como los decretos migratorios que dan alivio a casi 5 millones de indocumentados y están siendo discutidos en la Suprema Corte, y convocaría a empresarios para advertirles sobre castigos a quienes establezcan plantas fuera de Estados Unidos y reduzcan así los empleos disponibles para estadounidenses. ¿Por qué avanza Trump en la carrera presidencial? ¿Hasta dónde puede llegar? Su discurso permeó ya de posiciones radicales la campaña estadounidense. Posiciones. 1. De acuerdo con una encuesta de Reforma, el 83% de ciudadanos y 88% de líderes de opinión mexicanos creen que Hillary Clinton convendría más que Donald Trump a México como presidente de Estados Unidos. 2. La promesa de Donald Trump de deportar a todos los migrantes indocumentados de Estados Unidos si fuera elegido presidente costaría, según un estudio del Centro de Estudios American Action Forum, un 2% del PIB, unos 6.8 millones de los más de 11 millones de migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos están empleados, según estadísticas del gobierno. 3. Las cosas que Donald Trump ha dicho son totalmente impracticables, opinó Douglas Holtz-Hicking, presidente del foro y principal asesor económico de la campaña presidencial del senador John McCain en 2008. 4. Tras disculparse por el vocabulario que ha usado al criticar a Donald Trump, el expresidente Vicente Fox lo invitó a conocer México y saber qué pasa del otro lado de la frontera. Nos ha ofendido su lenguaje, pero sobre todo estamos preocupados por su forma de pensar acerca del comercio, de la economía y de cómo funciona, sus ideas sobre los impuestos, sobre aumentarlos a las importaciones. Esto es algo que ya pasó en Estados Unidos hace 100 años con el presidente Hoover, señaló. Al aire, estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de una de las cuestiones que dominó la agenda política interna y fue prácticamente ya la práctica confirmación del avance de Donald Trump hacia la candidatura del Partido Republicano en la carrera hacia la presidencia de Estados Unidos. Y para entrarle, muchas gracias por estar con nosotros hoy, Fausto. Hola. Fausto Pertelín, internacionalista, y Adolfo Laborde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ambos amigos de este programa, ya nos hemos echado varios. Así es. Vamos a arrancar contigo. Claro, pues mira... Y lo primero que llama la atención, déjame ponerte de esta manera un poco la paradoja, pero las declaraciones, la insistencia en construir un muro, como le dice esta semana Trump al New York Times, ¿están resultando un discurso rentable? Pues parece ser que sí, que hay una incorporación de nuevos simpatizantes.
no se tomó en serio, como ya se ha comentado infinidad de veces, que esta persona podría llegar a estos niveles, pero si llegó a estos niveles puede llegar más allá. Entonces, no solamente el sector gubernamental mexicano, que ya hizo un cambio de estrategia, está un tanto espantado, sino otros actores, los actores económicos, que tienen una relación muy importante con el Telecán o con la integración sectorial con América del Norte, están un poco alarmados. Entonces, parece que esto ha logrado tener cierto eco con algunas personas que antes no lo tomaban en cuenta, ahora ya lo están tomando en cuenta. Ahora, Fausto, la otra paradoja es, evidentemente despierta preocupación y ya moviliza incluso a los empresarios cuando habla de revisar tratados comerciales, como decía Adolfo hace un momento, pero al mismo tiempo yo creo que muchas gentes realmente ven sus propuestas y parecen impracticables. Yo o sea, me parece horrible el discurso y lo que está la propuesta de hacer un muro con México, pero el tema es más allá de lo que nos parezca, nos gusta, nos duele, etcétera. Esa clase de propuestas pueden ser operables. Bueno, primero hay que ver el contexto en donde la dicen, ¿no? Sí. Es decir, digamos que la estrategia clave para él es la estatización del sueño americano. Es decir, el sueño americano para los americanos. Entonces, a partir de esta, digamos que esta estrategia que él tiene, empata muy bien con lo que está sucediendo en el mapa geopolítico, ¿no? Es decir, el tema de los muros en Europa, el regreso, ¿no?, de los nacionalismos, el tema del desempleo, ¿no?, en Europa también, los refugiados, el terrorismo, es decir, son temas que están flotando en el ambiente, son temas reales. Y si a eso le agregas que también yo creo que hay una alineación de los planetas con él, porque hace unos días Greenpeace de alguna forma filtra lo que podría ser el esbozo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no le gusta nada a los europeos, que están poniendo muchas rencillas, muchos obstáculos, que el presidente François Hollande no quiere saber nada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no quiere saber nada con el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. O sea que eso es un discurso que viene a fortalecer, digamos, sí, las exactamente. posturas de Trump. Ahora, en política exterior, como tú dices, ahí sí es poco práctico, ¿no? Es decir, atacar Siria, Afganistán, Irak de manera simultánea, mandar al diablo, como él dice, a los terroristas del Estado Islámico, que está muy simpática la frase, por la connotación que explica la misma, pues parece ser algo totalmente lejano a la realidad. Digo, hay que ver simplemente lo que ha sucedido en los últimos, del 2001 al 2016, estos 15 años, que ha sido un polvorín. Hay que ver por qué el presidente Obama reculó al tratar de tumbar al presidente sirio Bashar al-Assad. O sea, yo creo que hay elementos que son imprácticos, pero que suenan mucho, que tienen mucho sonido, que tienen mucha alegría para los ciudadanos, ¿no?, domésticos, o ¿no? sea, propuestas que pueden ser impracticables al mismo tiempo que discursos que pueden ser muy alegres y estar hablando o diciéndole a muchos norteamericanos lo que quieren oír. Tengo en la línea a Larry Rubin del Partido Republicano aquí en México, representante en México. Larry, un gusto hablar contigo. ¿Sí se escucha, Larry? Sí, te escucho. Es muy mala la comunicación, ¿verdad? Yo creo muy bien, José. A ver, vamos a volver a establecer comunicación, Larry, y regreso aquí a la mesa porque te estamos escuchando muy mal. Bueno, mira, Adolfo. Es casi imposible cambiar esa reconfiguración del balance de poder en términos internacionales. Dos ejemplos muy sencillos. Dejar de apoyar a Corea y a Japón en términos de aliados, del escudo que tiene, sería dejar el terreno abierto a China. Y yo creo que eso es inviable. Número dos, romper la relación económica con China también es algo inviable por muchas razones. Y número tres, cambiar también la composición de las relaciones políticas en Europa es inviable. En cada uno de estos terrenos, Estados Unidos tiene una gran cantidad de intereses. Te doy cifras, en Asia tiene alrededor de 40,000 efectivos instalados en Okinawa y en parte de Corea. En Alemania tiene 35,000. Entonces, romper esto yo creo que es una locura, no es viable porque representa el poderío y la hegemonía de Estados Unidos. Y si nos vamos a Medio Oriente, bueno, el aliado natural Israel, no creo que le guste mucho también que Donald Trump abandone la alianza que tiene con ellos, ¿no? Entonces yo lo veo complicado, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. A ver, regreso sobre lo mismo, pero desde el otro ángulo, y es, ok, si es, como bien vemos, difícil de llevar a la práctica todas estas promesas de campaña, todas estas promesas electorales, ¿por qué está despertando
tal temor pues, en el mismo Estados Unidos, dentro de un sector del electorado, por supuesto en México, y hay algunas manifestaciones también de preocupación en Europa. Porque da un paso atrás, o sea, sale de lo que es el establishment, ¿no? Es decir, lo que está ya de alguna forma cimentado en términos políticos. Creo que los ciclos de vida de las ideologías, o están semimuertas o algo está sucediendo. Es decir, ya no podemos estar estableciendo una simetría, una geometría de izquierda y derecha. Yo creo que él es transversal. Sí, efectivamente es el sueño americano para los americanos, pero de alguna manera tiene una narrativa, ¿no?, que a muchos estadounidenses les interesa escuchar, ¿no?, que más allá de las propuestas de izquierda o derecha, les interesa escuchar la seguridad laboral que van a tener, ¿no? Es decir, el empleado, el trabajador que va a la fábrica y que de repente se encuentra que en pocos años se van a venir a México, ¿no? Y este discurso lo está asimilando, ¿no? Y hablo de la empresa Carrier, ¿no? Que de alguna manera anunció hace poco que viene a México hasta el 2019, pero de alguna forma pues, ya anuncia. Y eso de alguna manera, pues bueno, incrusta muy bien en los deseos de los ciudadanos. O sea, hay un hartazgo político, ya no quieren saber nada de los demócratas, ni tampoco de los republicanos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran planteamiento que también habrá que tomarlo en serio. Es decir, ¿qué está pasando con los partidos políticos? El gran planteamiento, y que además incluiría pues al buen papel que ha hecho hasta ahora Bernie Sanders, ¿no? En también, el lado de los republicanos. José, muy buenas tardes, espero me escuches bien. Estamos platicando sobre lo practicables que son las promesas de Donald Trump. Si crees que se puedan llevar a la práctica o son simplemente promesas de campaña, y en su caso, entonces, ¿por qué la preocupación? Pues mira, yo creo que Donald Trump obviamente no es un político experimentado, es un nuevo político y está metiendo los pies ahora a lo que es la política norteamericana, y van a estar de un vicepresidente con esa fuerza política, con ese apoyo dentro del partido para que él tenga éxito, ¿no? Entonces, mucho de lo que se ha platicado, pues, cuando él entre a la Casa Blanca va a encontrar que algunas son prioridades y otras no lo van a hacer tanto. Pues sí, pero al mismo tiempo, y regreso aquí a la mesa, acaba de revelar, con eso comencé el programa, al New York Times, que su prioridad sería construir el muro con México. ¿La verdad es viable construir un muro con México? Pues la verdad no es un tema tanto como el muro como tal, sino la preocupación del norteamericano es que están metiendo personas ilegales por la frontera y algunos pudiera ser algún terrorista, ¿no? Entonces es un factor de miedo muy grande, no tanto porque entre el paisano o no entre el paisano, sino es eso, el que un terrorista pueda pasar por una frontera porosa es lo que más asusta al norteamericano hoy en día. Okay, o sea que lo que está privilegiando, a ver, dos cosas que pone sobre la mesa y regreso con Fausto. Lo que pone Larry sobre la mesa es sí es un candidato nuevo político, ahí coincidiría contigo, un perfil distinto al status quo de Washington, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo otra vez el criterio de la seguridad detrás del tema migratorio. ¿Tú lo crees? ¿Coincidirías? Bueno, definitivamente en la primera parte sí, es decir, el outsider empresarial, que de alguna manera no tiene un recorrido político claro, que si bien ha participado en algunos eventos, que ha querido ser presidente desde hace tiempo atrás, eso también yo creo que es muy seductor para la demografía estadounidense y para la demografía global, ¿no? En México los independientes, es decir, un personaje fresco en ese sentido, que no tiene nada que ver con las grillas y la retórica política. Romper las burocracias partidistas. Romper las burocracias, eso es seductor, ¿no? Es seductor. Él, experto en los medios, es más como un conductor de un talk show, ¿no? Sabe muy bien en términos telegénicos qué es lo que impacta en términos de marketing político a la sociedad. Tiene, de alguna forma, yo me imagino, buenos asesores que le están diciendo cuáles son los temas más polémicos que levantan vena dentro de los estadounidenses. Claro, que le van a dar cobertura mediática casi asegurada. Y me da la impresión que la parte de la seguridad, más que todo, es la parte económica, más allá de seguridad. Porque recordemos que en el 2001 ningún terrorista que atentó contra las Torres Gemelas en Washington cruzó la frontera con México. Sí, ya existe un muro, de hecho. O sea, no es de que va a haber un nuevo muro en la frontera. Sí, claro. Ya existe, que no nos hagamos, ¿no? Bastante difícil y bastante sellada. Voy contigo, Adolfo. Sí, el muro ya está. Fue una iniciativa de Clinton y eso ha reforzado toda una
gama de estrategias en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces sería el muro B, yo creo, ¿no? En todo caso, es muy complicado, no sé cómo le van a hacer para que México lo pague en el supuesto. Bueno, dice que con las remesas. Es muy complicado porque tendría que legislar al respecto y eso no se hace en 2 días. Número 1. Y número 2, tendríamos que ver también la composición del Congreso, porque se necesitan leyes, se necesita... Estados Unidos es un país de leyes y el decir que de un día para otro esto se va a hacer porque yo lo quiero hacer así, no funciona. Entonces sí hay que también tener y guardar cierto conservadurismo en ese sentido, porque las cosas por milagro o por acato me parece que es difícil que se den. Y hay dudas sobre la viabilidad de las propuestas, si son algo más, digamos, que unas posiciones de campaña, o si en su caso, aunque lo sean, son practicables. Lo que no hay duda es el impacto y el efecto que ya ha causado el discurso, digamos, antimexicano. Fausto decía hace un momento, por ejemplo, parecido a los europeos, levantando o promoviendo la apertura de muros, de distancias en esa Europa que hoy el propio Papa, recordarás, se pregunta qué le está pasando. ¿Cómo ves tú? ¿Qué impacto ha tenido ese discurso, el discurso racista antimexicano? No, mira, pues totalmente, José. Yo creo que una parte importante de esto es, se ha escuchado mucho sobre diferentes puntos de vista de Donald Trump, pero verdaderamente son puntos de vista de la población, porque Donald Trump básicamente dice lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Y eso es lo que quiere escuchar la gente. Entonces, aquí yo creo que la gran tarea que tienen las autoridades mexicanas es, más que pelearse con Donald Trump, que no le va a llevar a nada, es promover por qué la relación bilateral es tan importante, ¿no? O sea, ¿para qué se pelea uno con uno de los candidatos, uno de los 2 candidatos que sí puede, o uno de los 3, porque si cuentas a Bernie Sanders, uno de los 3 que sí puede ser presidente? En vez de pelearse, creo yo que lo mejor es demostrar con hechos por qué el Telecán es positivo, por qué la relación bilateral es importante. Que México respeta, obviamente, el derecho de que Estados Unidos no permita la migración ilegal, como tampoco permite México la migración ilegal de Guatemala u otros países. Y esto yo creo que es el enfoque que se le debe de dar, ¿no? El pelearnos que si vamos a pagar o no vamos a pagar en México, o que si Donald Trump está bien o está mal. Yo creo que es un poco, pues no nos lleva a nada, ¿no? Y a fin de cuentas, en una relación bilateral tan importante, tanto para México como para Estados Unidos, México... O sea, estás en desacuerdo de la política exterior mexicana, que acaba de poner en marcha, digamos, una política mucho más proactiva respecto al candidato Trump. Mira, no es de que sea proactiva o no, yo creo que debe ser muy proactiva, pero en el sentido correcto, ¿no? Yo creo que estaría muy mal que Estados Unidos se metiera para ver si el candidato de un partido, del PAN, del PRD, del PRI está bien o está mal, y todos nos molestarían, a los mexicanos les molestaría mucho que se metieran a ver si el candidato está bien, y no estoy justificando a Donald Trump, sino el proceso electoral debe de ser muy independiente de gobiernos de cualquier otra parte que no sea de su mismo gobierno, ¿no? Y creo que lo mejor y lo que más le conviene a México es tener esta relación abierta con los 3 candidatos, porque cualquiera de esos 3 puede estar sentado en la Casa Blanca en enero del 2016, y lo último que nos convendría es pelearnos con nuestro mejor socio comercial, ¿no? Hablando del lado mexicano. Entonces, creo que lo más importante aquí es cómo se rescata esta relación. A fin de cuentas, si no gana Hillary, si no gana Bernie Sanders, y si gana Donald Trump, pues México quiere estar bien posicionado para que sea uno de los países donde el futuro presidente de Estados Unidos, si es Donald Trump, lo vea favorablemente y quiera trabajar con México en proyectos bilaterales y trilaterales son de suma importancia para los 3 países. Déjame contrastar opiniones con Adolfo Laborde. ¿Cómo ves? Bueno, ¿estás de acuerdo? O sea, no hay que pelearse. Y un poco lo que quizá he estado viendo los últimos días, digamos, de los discursos más fuertes de la canciller Ruiz Massieu, a lo que acaba de decir Verdía, el nuevo coordinador de asesores del presidente, diciendo, vamos a trabajar con quien sea. Un poco lo que está diciendo Larry. Bueno, no se trata de pelearse, aquí tenemos que apegarnos a los principios básicos de la política exterior, y uno de los principios básicos es defender los intereses de los mexicanos en el exterior. Esto es una ofensa, por supuesto, creo que ya se pasó a la historia esta política de avestruz, de agacharla, de meter la cabeza al hoyo. Lo dijo la canciller el lunes pasado en este foro global, la política exterior tiene que ser más proactiva, y la injerencia no significa meterse en los problemas, significa defender
defender los intereses de los mexicanos. Entonces no es meterse, no es ingerir en los asuntos políticos de los Estados Unidos, simplemente actuar en consecuencia a los principios de nuestra política exterior. Ahí tienes dos posturas, Fausto Pretelín. No, a ver, ¿Dónde te sitúas tú? No, a ver, yo creo que, yo insisto, o sea, esta es una campaña electoral y que de alguna forma el 98% es un marketing, es decir, es una actuación, una simulación, y ahora viene una época de transvestismo ideológico, ¿no? Es decir, ya Trump tendrá que moderarse si quiere ganar las elecciones. Yo creo que para Larry, el representante del Partido Republicano aquí en México, es muy complicado defender a un personaje que está dentro de su partido, pero que de alguna forma muchos republicanos están en contra de él, empezando por el expresidente George Bush, los dos Bush, los anteriores candidatos republicanos. Así es. Es muy complejo esa situación. Yo creo que más que una elección, si siguiera así esta pauta electoral, será un plebiscito, es decir, un plebiscito sí o no a Trump. Entonces ahí ya se rompe la línea divisoria ideológica entre demócratas y republicanos. Entonces harían todo un conglomerado, ¿no?, de agrupaciones diciendo estamos en contra o estamos a favor de Donald Trump. Entonces eso algo tendrá que suceder. Y la relación de México, pues bueno, va a seguir. Verdía tiene razón, o sea, tiene que mostrar ese discurso, evidentemente, porque México ha apostado históricamente por este discurso de que la no intervención y no queremos hablar. En Europa es algo normal que Sarkozy, el presidente de Francia, o en este momento Hollande, vaya a Alemania y haga campaña por su partido, por el Partido Socialista en Alemania, o Merkel vaya a París. Aquí en México estamos todavía muy, digamos que en la caverna, en el sentido de que no podemos hablar de los otros países porque nos entumimos. Pero hay algo, ¿no?, que preocupa, yo creo, tanto en las posiciones de Larry como tuyas, y es el hecho de que en una campaña electoral estén diciéndole a los electores lo que los electores quieren escuchar. Pues ya muy pocos no lo toman en cuenta de una manera seria, como cuando comenzó la carrera hacia la Casa Blanca Donald Trump. Pero la pregunta ahora es si el discurso, su capacidad de conectarse con el electorado norteamericano que han mostrado hasta ahora, le va a alcanzar para alcanzar, la tautología, la Casa Blanca. Estamos hablando con Adolfo Laborde, él es profesor investigador del TEC de Monterrey, Fausto Pretelín, internacionalista, y Larry Rubin, que es el representante del Partido Republicano acá en México. Voy contigo, Larry. ¿Le alcanza ese discurso o qué trae para alcanzar, para llegar a la Casa Blanca? Pues en una competencia que va a ser muy dura con Hillary Clinton. Sin duda, como tú apuntas, José, va a ser una competencia difícil, pero bueno, hemos visto que Donald Trump es resiliente, ha podido con los más fuertes del partido, con Jeb Bush, con Marco Rubio, Ted Cruz, y bueno, la lista continúa, ¿no? Hace 6 meses yo creo que ningún republicano creía que Donald Trump tuviera una oportunidad, y hoy en día Donald Trump se posiciona en ciertas encuestas como arriba de Hillary Clinton, ¿no? Entonces, lo que el pueblo norteamericano creo que está apuntando y está diciendo más es: queremos un no político en la Casa Blanca, queremos a alguien que sí nos cumpla y haga las cosas que tiene que hacer, y esa es la señal que está mandándonos el votante norteamericano, y creo que por eso mismo tenemos que ser muy cautelosos y muy inteligentes en México, particularmente pues, para asegurarnos que quien quede presidente, pues México tenga la mejor relación posible, porque creo que es bueno para México, bueno para Estados Unidos y bueno para Canadá. Déjame ir con Adolfo Laborde, que él está aquí deseoso de entrar a dar su punto de vista sobre esto justamente. Mira, no sé. Sí tiene chance, el discurso no político puede llegar a la Casa Blanca en una muestra de... Pues finalmente revelaría la gran crisis que viene dándose en Washington y que no habíamos visto la profundidad. Sería algo excepcional, estaríamos enfrente de un Rocky Balboa de la política de los Estados Unidos, que se paró de todas y le pegó a todos. Pero la política es mucho más compleja que un Rocky Balboa de la política. Yo creo que tendrá que moderar, tendrá que pactar, tendrá que integrar a la gente que no está de acuerdo, porque gobernar Estados Unidos y tratar de generar un balance en la política internacional no solamente se puede llevar con consignas. La consigna no soluciona nada, y eso lógicamente va a traer como consecuencia un vacío de poder que puede llevar a Estados Unidos a un problema muy grave. No consignas coaliciones de gobierno, estaría diciendo... ¿No consignas? ¿Cómo no consignas? Las consignas no te alcanzan para llegar a la presidencia. Necesitas coaliciones de gobierno. ¿Con quién se puede aliar? Sí, si bueno. compartes o crees si crees que le alcance con sus promesas. Mira, a ver, yo creo que en este caso es un fenómeno y como tal no hay elementos para poder decidir definir
a corto plazo qué va a suceder. Yo creo que, estoy de acuerdo, va a tener que amoldar un poco su discurso, que es muy virulento. A ver, Berlusconi llegó a Italia, un cómico llegó a la presidencia de Guatemala, Beppe Grillo fue el más votado en las elecciones europarlamentarias en Italia. Es decir, el tema ya, a diferencia de Estados Unidos, es que la Unión Europea de alguna forma le puso un hasta aquí a Berlusconi. Es decir, hasta la propia Unión Europea lo reventó y lo sacó, ¿no? en sus últimas participaciones. Aquí en Estados Unidos creo que hay un establishment muy fuerte, ¿no? Wall Street, la seguridad de Estados Unidos. No me imagino los cables de seguridad, de inteligencia para Donald Trump. Es un personaje caricaturesco, con todo respeto, ¿no? que merece. No tiene una visión estratégica de partido. Y es un espejo en donde se reflejan millones de estadounidenses que pasan frente a Trump y dicen, nos parecemos, es decir, ya estamos hartos de ese viejo discurso. Yo me quedaría con eso, es decir, el discurso real, natural, quizás virulento en muchas ocasiones, pero fuera del guión político, ¿no? Ya articulado. Claro, pero no sé si estés de acuerdo, y voy con Larry, ya se nos está agotando el tiempo. Es un discurso muy anti-globalización, anti-acuerdos comerciales, anti-internalización de la producción, anti-inmigrante. ¿A favor de qué? Claro, y mira, yo creo que aquí va a ser lo interesante quién nombra de vicepresidente, porque imaginémonos, el Partido Republicano ha sido el que más hispanos ha puesto en puestos de elección, que él eligiera a alguien como Ryan Sandoval, el gobernador de Nevada, o a lo mejor una Irma Martínez, que es la gobernadora de Nuevo México, pues creo que eso sería un cambio radical, y obviamente que ponga un hispano en el puesto de vicepresidente, o una mujer en el puesto de vicepresidente, pues haría un cambio radical en lo que viene persiguiéndose de Donald Trump. Y Donald Trump, si podemos decir algo, es que ha sido el enigma de esta ficción, porque nadie pensaba que iba a llegar con el discurso que traía, y sin duda ha arrasado, ¿no? Ha arrasado en el Partido Republicano, y si vemos, la base del Partido Republicano ha crecido de gente que son demócratas, independientes y demás, porque decidieron unirse para votar por Donald Trump. Entonces, la votación no es de los republicanos, la votación es que los norteamericanos están diciendo queremos a Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, ese es el tema, creo que es más interesante de esta campaña. Pues muchas gracias, Larry, un placer haber hablado contigo. La próxima vez te esperamos acá en el estudio, y mientras tanto, un fuerte abrazo para allá. José, con gusto, y muchas gracias, Adolfo, y Fausto, buenas noches. Buenas noches. Adolfo, ya acabo de dejar, Larry, la propuesta, lo que puede venir ahora. Bueno, un vicepresidente latino-mexicano. Puede ser, eso de alguna manera traería, blindaría todo lo que se ha dicho, podría ser el chivo expiatorio, ¿no? Para poder reencontrarse con el sector hispano o latino, pero yo creo que más allá de esto, nosotros tendríamos que estar tejiendo puentes, operando políticamente con nuestros aliados en Estados Unidos, para que no solamente en esta cuestión, lo que dice Trump desafortunadamente va a quedarse en la opinión pública, y lógicamente no vamos a poder quitarlo de la noche a la mañana. Son temas que van a estar ahí, y es una perfecta oportunidad para nosotros para operar perfectamente bien. Conclusiones, Fausto. Bueno, a ver, me gustaría matizar lo que dije hace unos momentos de que estamos en la época de la caverna aquí en México porque no nos gusta intervenir en asuntos políticos del exterior. Yo creo que hay dos ejemplos muy claros, ¿no?, que han sido decepcionantes. Por ejemplo, los senadores del PRD, en una campaña verdaderamente grotesca, ramplona, nacionalista, pero mal dirigida. Gabriela Cuevas del PAN. Bueno, el comercial, el spot, ese es el segundo punto, Alianza. El de Nueva Alianza, que verdaderamente es patético. Entonces, con ese tipo de crítica hacia Trump, mejor que se callen callados, ¿no? Mejor no intervengan. O el propio Vicente Fox, ¿no? Que juntas a Trump y a Vicente Fox y son los polivoces, en realidad, ¿no? Bueno, son dos candidatos, tú lo decías, que tienen más de una cosa en común, a pesar, es una vergüenza, a pesar de los ataques que se han propinado y los perdones que se han ofrecido. Perfecto. Pues sí, mira, esto tiene un poco de circo, pero a veces la política es circo también. Hay que esperar que las cosas tomen su cauce. ¿Pero le ves chance de llegar? Yo, Adolfo Laborde, creo que no. Okay. Yo creo que no le va a alcanzar. Pero bueno, pues hay que esperar, cualquier cosa puede suceder, hay que estar atentos y por supuesto estar apoyando a nuestros connacionales. ¿Le ves chance que llegue? No, yo lo veo el mismo chance. Desde Fausto Pertelín. El mismo chance que tiene el Real Madrid de ganar la Champions es el chance que tiene Donald Trump de ganar la presidencia de Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. Haga usted sus quinielas para ver qué va a pasar. Por lo pronto nosotros terminamos el programa y con esto esta semana
agradeciéndole que haya estado con nosotros, que nos haya visto. Ese es el verdadero sentido de este programa, que usted nos sintonice, que le ofrezcamos ideas contrastadas y distintos puntos de vista para que forme su opinión sobre los temas de actualidad, los temas que a usted le están afectando hoy, en este momento. Soy José Buendía y le agradezco mucho a Fausto Pretelín, que haya estado con nosotros. Gracias, esta Pepe. tarde, internacionalista. Adolfo Laborde, Pepe, gracias. Profesor de investigación, también internacionalista del TEC de Monterrey. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.